Acabamos de trabajar durante 2 horas sobre la no frontalidad y estamos acá en una situación frontal de conversación, pero por eso hay algunos papeles circulando, porque no, muy pocas cosas se van a proyectar acá. De hecho, ya se durmió. Hop. No sé por qué se apagó esto. Ya veremos. No, es este. Perfecto. Y también, bueno, de alguna manera hubo una voz durante el principio que estaban llegando y sentándose, que es la voz de Silvia Rivera Cusicanqui, que ya volveré sobre esto. Mi decisión, o sea, lo que decidí presentar hoy, más que dar una conferencia sobre alguno de los libros escritos o el próximo del proyecto muy amplio que se llama Perder la cara, es compartir con ustedes el modo que tuve y que tuvimos de abrir la cocina, o la decisión que tomé en algún momento, que más que siempre hacer conferencias o presentar los libros, también poder hacer circular y dar a escuchar y a conocer la cocina de las cosas, ¿no? Que es más, por ahí, menos limpio, más borroso, menos ordenado, menos sistemático, pero... y cuando escuchaba la presentación de recién decía, probablemente hay algo, si hay un efecto en mi trabajo, de las olas feministas que están atravesando Argentina y la región, que es el lugar donde vivo, es probablemente, uno de los efectos es autorizarme a poder tomar la palabra desde otro lugar y autorizarnos a tomar la palabra no desde lo absolutamente seguro, sino también desde la elaboración de las cosas y los procesos de las cosas. Además de una gran pregunta, y volveré sobre esto en algún momento, por lo que llamo el deseo de teoría. Creo que hay algo que está modificándose, para mí por lo menos, o en mi entorno, de manera muy fuerte, que es de qué manera tomamos la voz teórica y cuál es nuestro pedido o deseo de teoría en este momento, con olas feministas muy, muy fuertes. Creo que acá en España también, no conozco tanto, pero sí un poco, pero sí en América del Sur de manera bastante potente. Tal vez sea un momento para que las voces teóricas dejen de ser una suerte de gran diagnóstico de coyuntura, del perfecto diagnóstico de coyuntura, o que depositemos en esas voces teóricas un deseo de explicación en la que podríamos descansar absolutamente, sino cómo nuestras teorías se pueden volver también cajas de resonancia de lo que está aconteciendo. Y eso es claramente algo que puedo ir reconociendo en la transformación de mis maneras de hacer en los últimos tiempos. Y por otro lado, cuando estaba escuchando la introducción, también pensaba, ahora entendí, estoy invitada en una facultad de artes visuales y creo que es la primera vez que hice un objeto visual en mi vida, así que todo confluye. Básicamente voy a hablar de esto hoy, que hay un ejemplar que está circulando. Llevo adelante ese proyecto Perder la cara con una beca del Centro Nacional de la Danza en París, y lo llevo entre Francia y Argentina. Y como siempre, cuando te dan plata te piden algo. Me pidieron lo que es un recurso que dejes a la biblioteca, y decidí hacer una bitácora. Decidí no entregar un texto, tampoco hacer la performance de Perder la cara, que lo pude haber hecho en otros lados, sino producir una bitácora. Y lo que me interesa hoy es compartir con ustedes los modos de hacer esa bitácora y la serie de decisiones que fui tomando para conversar sobre ustedes a partir de una pregunta que sería ¿cómo dar consistencia a una constelación? ¿Cómo reconocer que las investigaciones que vamos haciendo son constelaciones de gente, de invitaciones, constelación del contexto que nos fuerza a pensar, constelación de las voces que hacen a una investigación, constelación de conceptos, perceptos, afectos, constelación de las prácticas, de los talleres, de las asambleas que son la investigación? ¿Cómo en nuestras prácticas dar consistencia a esas constelaciones? Eso fue como mi pregunta de partida y que les propongo compartir con ustedes hoy. Y decidí trabajar con esa idea de bitácora por varias razones.
pero en el momento de dar cuerpo a esa bitácora fui a buscar la etimología, y la bitácora, antes de ser ese diario de viaje, digamos, que tenemos en mente, la palabra viene de un mueble, es un objeto. La bitácora era el objeto en el que se guardaba la brújula en los barcos. Y hubo algo de esto que me hizo sentido. Venía así insistiendo con la idea de hacer una bitácora y poder compartir la bitácora antes de la escritura. Es que esa es su alianza con la brújula, ¿no? Y justo pasaba que en los 2 años de investigación en torno a perder la cara, en varias entrevistas y conversaciones que tuve, en particular con Sueli Rolnik, que vive en Brasil, y Silvia Rivera Cusicanqui, que escuchamos recién, aparecieron esas figuras de la constelación por un lado y de la brújula por otro lado, ¿no? De la constelación está en el extracto, en el fragmento que escuchamos recién de una conferencia que dio Silvia Rivera Cusicanqui en Buenos Aires en abril 2017, en la Escuela de Prácticas Colectivas que organizaba Silvio Lang. Y ahí Silvia habló de las constelaciones y en particular de esa geografía pensada a partir de cuáles son las constelaciones que nos miran, ella hablando desde la configuración andina, y que la constelación son tanto las estrellas que hacen la figura como el espacio negro que hay en el medio. Y la figura de brújula también está en las intervenciones y los diálogos con Silvia Rivera Cusicanqui y con Sueli Rolnik. Silvia hablando de la brújula estético-ética que se le forjó en la espalda de Rosa. Y van a ver que haya sido en la espalda es una de las cosas que me interesan. En el audio que escuchamos murmullando atrás para empezar hoy, narra cómo fue criada por una empleada doméstica, ella dice india o indígena, que la llevaba en su espalda en un aguayo, ¿no? Y cuando muere Rosa, esa mujer se llamaba Rosa, ahí su familia le prohíbe llorar a Rosa, ¿no? Le dice, primero le enseña que Rosa no era su mamá, y ella claramente tuvo una relación de filiación con esa mujer, y su familia no india, le dice, no es tu mamá y no la puedes llorar, ¿no? Y ella dice que eso es una huella colonial, y ella habla del complejo del aguayo, para quienes fueron criadas en espaldas de mujeres como Rosa, y dice que ahí en ese aguayo, con ese olor, con ese color del aguayo, con esa textura del aguayo, con esa lengua aymara que estaba escuchando, con ese bilingüismo primero que fue criado, se le forjó una brújula estético-ética. Eso lo escucho en abril 2017, en esa misma asamblea de Escuela de Técnicas Colectivas, en el marco de un coloquio que organizamos en la UNSAM, con Verónica Gago también y Silvio Lang. También habla Sueli Rolnik y también habla Mathilde Monnier, que es una coreógrafa francesa con quien yo venía trabajando en otro proyecto, y que ella al momento de tomar la palabra habla de la importancia que tuvo para ella su viaje a Bali cuando tenía 20 años, donde la danza se transmite a las niñas desde la espalda. Es decir, no se imita el movimiento de que se ve, sino que es a través de un tacto de la espalda y de los brazos. Danza súper formal, ¿no? Danza con códigos muy formales. Y ella dice que a ella le cambió para siempre la sensación y las prácticas de su propia danza, la idea que se podía aprender a bailar no imitando lo que se veía, sino siendo movida por la espalda, ¿no? Y que a partir de ahí va a desarrollar, y eso es la entrevista que hice con ella, toda una práctica de los costados y la dorsalidad. Quienes practicamos esta mañana saben más o menos por dónde puede ir eso. Y finalmente habló también Sueli Rolnik, que después en una entrevista que le hice vuelve a hablar de esa idea de los saberes del cuerpo, lo que llama ella los saberes del cuerpo, como una brújula ética, ¿no? Otra vez esa idea de la brújula. Entonces trabajaba para dar cuenta de esta constelación. Me apareció la bitácora como una manera y esa bitácora como el mueble en el que se guarda la brújula. Brújula en el sentido de ese aparato, ¿no? de ese aparato de orientación que nos permite orientarnos, y dar cuenta de una bitácora como los modos con los que me fui orientando en esa investigación de perder la cara.
esta investigación también empezó con talleres que estuve dando que se llamaban Desorientarse pesando, pensando, que fue una manera de investigar y dar consistencia y afirmar a esta idea que para mí dentro de las prácticas de improvisación que estaba haciendo y las prácticas de algunas técnicas somáticas como las técnicas Feldenkrais, podía describir lo que hacía como una manera de modos de orientarnos en la gravedad, ¿no? Que de alguna manera había algo de la práctica corporal y de la práctica de la danza, entre la improvisación y las técnicas somáticas, que se puede pensar como modos de desorientarnos, ¿no? En una situación en particular, y primero en una situación gravitatoria y después en una cantidad de cosas, de otras situaciones, ¿no? En una situación relacional, y la primera relación es la relación gravitatoria. Modos de desorientarnos o modos de orientarnos en el sentido en que, para decirlo muy rápidamente, en los últimos tiempos podríamos decir que hubo un desplazamiento de un paradigma de la forma que se puede ver del cuerpo a ese registro propioceptivo, ¿no? Modos de desorientarnos en la gravedad a partir de la propiocepción del sistema vestibular, del sistema articular y del sistema de la piel, que nutren ese sentido propioceptivo y que nos dan otra brújula, que podemos llamar una brújula propioceptiva o una brújula áptica, que se va afianzando, que se va multiplicando y que se va constituyendo en varias prácticas. Y se convirtió esto para mí en una manera de acercarme a varias de las prácticas de danza, pensándolas como elaboraciones de brújulas para orientarse en una situación, ¿no? Pensar cuando hacemos danza y las prácticas de muchas artistas contemporáneas como una exploración de modos de orientarse o desorientarse, pensando, ¿no? Entonces todo, digamos, terminaba girando en torno a esta idea de constelación y brújula. Eso fuera, digamos, el primer baño a partir del cual empecé a pensar esta bitácora. ¿Cómo dar consistencia a una constelación entonces? Como le decía hace un rato, es también cómo atreverse a abrir la cocina, la cosa menos sistematizada, menos organizada, cómo hacer circular las huellas y los trazos que hacen a los archivos de una investigación antes de la escritura de un libro, ¿no? Que es al final lo que termino haciendo la mayor parte de las veces, ¿no? Muchas veces mis investigaciones van en 2 direcciones, en 3 direcciones más bien. Tiene un formato de escritura de libro, porque sigue siendo lo que me encanta hacer, escribir filosofía sigue siendo como mi casa. Una dirección que es de conferencias escénicas o conferencias performativas, si queremos, conferencias con movimiento e imágenes, que es otra manera de dar cuenta de una investigación para mí. Y los talleres, que también los pienso como maneras de transmitir y hacer circular una investigación. Esta vez, por primera vez, también abro esa instancia de compartir la bitácora de la investigación, ¿no? Como la antesala, la cocina de eso. Que una vez más se relaciona con esta inquietud, que me parece una inquietud muy fuerte del momento, por el deseo de teoría, que no sea la gran voz expertiza, ¿no? Desarmar las expectativas entre quienes escuchamos y quienes hablan, de que esa voz teórica va a ser la gran solución o la gran voz de la expertiza, ¿no? Cómo tomar la palabra de costado, cómo tomar la palabra no desde lo absolutamente focal, no desde lo absolutamente central, no cuando ya está todo cocinado, sino poder autorizarnos a tomar la palabra cuando se está cocinando. Otro aspecto de esta bitácora, y que forma parte, digamos, de esta manera de dar consistencia a una constelación, es que, así como mi vida es bilingüe, mi investigación es bilingüe, ¿no? Hay algunas partes en francés, hay entrevistas, algunas están en francés, otras en castellano, va variando, y se planteó el problema de la traducción, ¿no? Es decir, esa bitácora la hacía en un idioma, en los 2 idiomas, traducía todo, ¿no? Y ahí decidí
entregar y hacer una bitácora bilingüe donde no traducía todo. Había algunas cosas en castellano, otras cosas en francés, otras cosas así que voy escribiendo en un idioma y la voy pasando a otro idioma. Y ahí lo que me interesa plantear es cómo esa decisión y esa situación de bilingüismo, de estar, como se dice en francés, el culo entre dos sillas de enunciación, una enunciación en francés y una enunciación en español, también plantea conjuntamente al problema de la traducción el problema de la huella. Si haciendo una bitácora mi decisión era dejar una huella de lo que se va cocinando, la traducción en sí también es una práctica de la huella, porque cuando traduzco de un idioma al otro, hay restos, hay cosas que no pasan de un idioma al otro. Y empezar a pensar en esos rastros que hay en la traducción, de la misma manera que podía pensar en los rastros que deja un proceso de investigación. No todo entra en el libro. No todo entra en la presentación más formal, no todo entra en un artículo. ¿Cuáles son las escorias que también son las huellas de una investigación? Y ahí les quiero leer algunas... ¿Cómo hago para salir de acá? Lo voy a leer, pero lo pongo acá también, que por ahí ayuda a seguir. ¿No? Del segundo. Además de que está, bueno, pues lo puedo hacer así. ¿Ven? Más o menos. Primero, este documento me encanta porque es pirateado de internet y la persona que lo subió a ese texto dejó sus huellas de lectura, ¿no? O sea que en sí lo van a encontrar en una de las capas de la bitácora, que es la capa de citas, lo van a encontrar con sus huellitas y subrayados. Es un texto de Edouard Glissant, que es un poeta, filósofo de las Antillas, que ha jugado un rol muy importante en la investigación de Perder la cara y que está en el plano de citas de la bitácora. Esta es mi segunda propuesta, que la idea de huella se adhiera por oposición a la idea de sistema, igual que una erranza que orienta. Sabemos que es la huella lo que a todos nos coloca, vengamos de donde vengamos, en relación. Ahora bien, la huella la vivimos algunos de nosotros allá, tan lejos, tan cerca, aquí, allá, en la cara oculta de la tierra, como uno de los lugares de la supervivencia. Por ejemplo, los descendientes de los africanos a quienes deportaron, esclaves, a ese sitio que no tardaron en llamar el Nuevo Mundo, no tuvieron las más veces sino esto a lo que recurrir. Toda una fracción de la realidad arramblada de un pasado reacio que se repite una y otra vez en cada rincón de la vida, que se repite en todos los libros. La huella es el camino igual que la rebelión, es al camino igual que la rebelión a la intimación, el júbilo al garrote. Esos africanos de la trata que iba a las Américas llevaron consigo, allende las aguas inmensas, las huellas de sus dioses, de sus hábitos, de sus lenguas. Enfrentados, creo que es al deseo implacable del colono, fueron de condición tal, trenzada con los sufrimientos que padecieron, que supieron fecundar esas huellas, creando más que una síntesis, unas resultantes que dejan sorprendido. Las lenguas criollas son huellas, abiertas en el charco del Caribe o del Océano Índico. La música de jazz es una huella reconstruida que ha recorrido el mundo. Y también todas las músicas de ese mismo Caribe o de las Américas. Cuando les deportades cimarronearon por los bosques, yéndose de la plantación, las huellas que fueron siguiendo no implicaron ni abandono de sí mismos ni desesperación, aunque tampoco orgullo o henchimiento de la persona. Y no agobiaron con su peso la tierra nueva igual que irremediables estigmas. Cuando violentamos en nosotros
en las de las Antillas, quiero decir, esas huellas de nuestras historias ofuscadas, no es para perfilar, a no mucho tardar, un modelo de humanidad que estuviéramos oponiendo por senderos hollados a esos otros modelos que nos imponen a la fuerza. La huella no tiene la apariencia de una senda inconclusa en donde no queda más remedio que tropezar, ni de una avenida que bordea un territorio mordiéndose la cola. La huella va por la tierra, que nunca volverá a ser territorio. La huella es forma opaca de aprendizaje de la rama y el viento. Ser uno mismo, un emisme, pero derivade al otro. Es la arena en auténtico desorden de utopía. La noción de huella permite ir más allá de los estrechamientos del sistema y refuta así cualquier colmo de posesión. Resquebraja la dimensión absoluta del tiempo. Se asoma a esos tiempos difractados que las humanidades de hoy en día multiplican entre sí por conflictos y todo lo por haber. Es el errabundo y violento derrotero del pensamiento compartido. Poner a escuchar en la bitácora estas distintas voces que estuvieron constituyendo ese plano de conversación y poner en ese mapa de citas que aparece como la segunda capa de calco en la bitácora que está circulando, poner en ese mismo mapa citas como estas de personas muertas de quienes leo los libros, citas de las entrevistas que estuve haciendo, pero también citas de estudiantes que participaron en un taller y mandan un texto, pero también citas de coreógrafas con quien trabajé y que le cito una frase o una consigna. Ahí, en esta decisión de poner en un mismo plano las citas, también es una manera de prestar atención a lo que llamaba la política de las citas, ¿no? Es decir, creo que es un momento en el que se está haciendo urgente, ardiente, ¿no? La cuestión de la política de las citas. ¿Cómo citamos y a quiénes citamos? ¿No? Con una serie de problemas en torno a esto. Citar en un mismo plano la autora súper famosa y la estudiante que me mandó un texto, eso fue una primera decisión a ver cómo esto podía convivir en un mismo plano. Citarnos entre nosotras es otra de las cosas que aparecieron. Siempre con también una serie de preguntas, incomodidades absolutamente no resueltas. ¿Qué opera, por ejemplo, el hecho de escuchar a Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia aquí en España? ¿Qué opera el tráfico de estas voces del sur aquí? Que yo vengo de allá, habiendo nacido en Francia y trayendo esas voces aquí. ¿Qué escucha situada puede permitir hacernos responsables de las tramas que soportan y refuerzan este tráfico? Insistir entonces en el modo de transmitir esta bitácora, en la cuestión de la escucha y en los modos de hacer escuchar. Porque algo que apareció mucho y que probablemente en varias investigaciones de ustedes también debe aparecer, es la cuestión de qué hacemos con la oralidad de una investigación, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que es oralidad y que no es lo escrito o escribible? ¿Qué hacemos con la oralidad? Es decir, ¿qué hacemos con las palabras, pero también con las voces, pero también con las texturas, en las que las palabras se articulan con los gestos en una investigación en danza? ¿Cómo hacer teoría, escribir filosofía, desde prácticas corporales, somáticas o más bien gestuales, que instauran ellas una escucha-atención a lo largo del mover, ¿no? Si las prácticas somáticas, las prácticas de improvisación, en este ir desorientándonos, pensando, pesando, trabajan a un espesamiento, ¿existe? ¿Volver espeso? ¿Espesamiento? Genial. A un espesamiento de la escucha, a una multidireccionalidad de la escucha a través del movimiento,
¿Cómo podemos dar consistencias a esos modos de escucha que están trabajándose en muchos estudios y lugares de danza para pensar la manera en la que podemos hacer escuchar la propia oralidad de una investigación en danza, ¿no? Usar esas herramientas para pensar el modo de hacer escuchar nuestras investigaciones en el momento de presentarlas. La importancia entonces de la escucha con lo que Silvia Rivera Cusicanqui una vez más llama el pudor de meter la voz y el efecto autoral de la escucha, ¿no? Habla de esos dos aspectos de la escucha. Por un lado, el saber que se toma la palabra con el pudor de meter la voz y qué le hace la escucha a ese pudor, qué le hace ese pudor de meter la voz a la escucha. Y por otro lado, el efecto autoral de la escucha. Es decir, de cierta manera están siendo autores colectivos de lo que estoy diciendo por la escucha que se está produciendo. Eso nos corresponsabiliza sobre los dispositivos de escucha que elegimos para interlocutar, ¿no? Por eso hablando antes, bueno, ¿dónde nos disponemos? ¿Cómo ponemos las luces? ¿Se escucha todo de frente? ¿Hablo yo? ¿Hablan ustedes? ¿Hay un momento de preguntas? Todas esas son decisiones y propongo pensarlas a partir de las prácticas de la escucha que se trabajan en técnicas somáticas y gestuales y a partir de lo que propone Silvia Rivera Cusicanqui, el pudor de meter la voz y el efecto autoral de la escucha. Hablar escuchando y dejar caer las palabras como dispositivos de la escucha. En esta bitácora, en las decisiones de esta bitácora, podemos decir que hay una ilógica de la paraconsistencia, ¿no? Con esa idea de dar consistencia más que transmitir una investigación, dar consistencia a la constelación que formó una investigación más que transmitir los resultados de una investigación, que es muchas veces lo que se nos pide, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de toda investigación? En esta decisión o en esta práctica que les comparto, esta experiencia que les comparto, fue también dar consistencia a la constelación que hace la investigación más que transmitir los resultados de la investigación. A esa ilógica de la paraconsistencia se le articula una ilógica de la superposición, ¿no? Una decisión ahí formal de imprimir las distintas capas en papel calco y superponerlas. Una superposición de idiomas y una superposición de capas, de calcos. Una superposición que hace cruzar sin corresponder, que acumula no linealmente y que deja ver sin transparencia. Hay 4 capas. La primera capa, que está arriba, es un mapa hecho por Guille Mongan, que es una artista, curadora teórica del arte, que en este momento está en Madrid, que es originalmente argentina de La Plata, y que tiene como actividad y como obras, mapas conceptuales, que suele hacer en pizarrones negros con tiza blanca. En este caso lo hizo en papel y lo imprimimos en calco. Ella retomó y atravesó todos los archivos, las notas como la primera que estaba proyectada, e hizo un mapa conceptual de la investigación a partir de todas las huellas de los archivos de la investigación. Terminaré hoy leyéndolo. La segunda capa es la capa de citas que les decía, ¿no? Esa capa en un mismo plano, distintas voces. La tercera capa es el estrato de las consignas o frases de los talleres que estuve dando a partir de perder la cara, como un modo de investigación también, y de los talleres que dimos juntas con Amparo González, que es una bailarina de Argentina con quien trabajé.
Y en la última capa es la trama de las huellas de las alianzas, ¿no? Son todos los nombres de las personas, instituciones, colectivos, ciudades, que en algún momento formularon una invitación en la que algo de perder la cara se trabajó, ¿no? Y me parecía, también fue una decisión de ponerlo, y me parecía importante dar cuenta de que una investigación es también una trama de alianzas, de invitaciones, de condiciones económicas para poder realizarla y que esto pudiera aparecer en la bitácora. ¿Se escucha hasta ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Me siento que estoy como... Toda la investigación, entonces, de perder la cara que doy a circular o intento dar consistencia a su constelación en esta bitácora, parte de una problematización, de un problema que puedo plantear de la siguiente manera, y que esa problemática va atravesando las 4 capas de la bitácora. De alguna manera, lo que se suele llamar oculocentrismo, podemos decir que es una hegemonía de la visión, no es solamente o no es simplemente una hegemonía de los ojos por sobre los otros sentidos, ¿no? Lo que me empezó a llamar la atención e interesar era de qué manera, cuando hablamos de oculocentrismo, estamos hablando de cierto ejercicio hegemónico de la mirada, ¿no? Que a lo largo de la investigación caractericé de 3 maneras. Es oculocéntrica una mirada en cuanto es conformada por 3 aspectos. Es focal, es central y es frontal, ¿no? Es decir, lo que se llama oculocentrismo, y yo transitaba espacios de danza donde todo el tiempo se criticaba la mirada y se valoraba los otros sentidos del tacto, de la escucha. Leía feministas como Haraway, que estuvieron también viendo en el otro mutante, que insiste muchísimo en una crítica sobre esa mirada universalizante que llama mirada desde ningún lugar. Y se empezaban a hacer alianzas para mí entre esa idea de crítica de una mirada universalizante, que podemos decir de varón, cis, blanco, heterosexual, burgués, eurocéntrico. Y muchas veces en esas críticas al oculocentrismo se confunde la crítica a la mirada en general y la crítica a la mirada oculocéntrica, ¿no? Eso fue como mi primera inquietud de decir, y en eso Haraway ha sido fundamental para mí, porque ella dice muy bien en el capítulo Conocimientos situados que no se trata de derribar la mirada, de condenar lo visual para valorar los otros sentidos, ¿no? Sino que es cierto tipo de ejercicio hegemónico de la mirada, ¿no? Y ella incluso, de manera muy tensada, muy casi provocativa, sigue abogando a favor de una objetividad y dice, pero lo único que nos garantiza una objetividad que no pasa por una mirada universal, de no se mira de ningún lado, es una objetividad que se sabe situada, fragmentada, parcial y incorporada, ¿no? Situada situada en una situación corporal, una situación corpórea. Es decir, ahí había algo muy claro por parte de Haraway, que era, no se trata de condenar la mirada para valorar los otros sentidos, sino de ver de qué manera hay otros modos de mirar, ¿no? Otras maneras de mirar que no sean oculocéntricas. Yo justo, digamos, venía trabajando, bueno, en parte con Somanpo, que es un grupo de investigación que tenemos en París 8, Somática, Estética y Política, trabajando mucho
hace ya muchos años, talleres, seminarios con quien fundó el Departamento de Danza de París 8, que se llama Hubert Godard, que él trabaja la idea de amodalidad perceptiva, ¿no? Es decir, desde mis prácticas de danza, se venía escuchando y venía trabajando esta idea de que los sentidos no es que son 5 o 6, si añadimos la propiocepción, y que son como canales enchufados. Entonces, saco un canal y los otros están más altos. Sí es cierto que cuando cerramos los ojos nos da la sensación que escuchamos mejor, porque se baja una intensidad de lo que es lo más hegemónico, entonces nos da la sensación de que sube. Pero esto no quiere decir que se pueden separar los sentidos, ¿no? Hay un estrato perceptivo donde está un abanico sensorial donde están todos relacionados, que es distinto de pensarlo en términos de sinestesia, que sería como el cruce de cables después, ¿no? Sino en términos de amodalidad. Y ahí encontraba, dentro de la práctica y de los pensamientos desde la danza, una herramienta y un argumento para seguir pensando y abonando esa idea de Haraway, no de condenar toda la mirada, sino de cuestionar la mirada oculocéntrica, focal, frontal y central. Eso fue el primer momento de problematización. Voy a desarrollar brevemente esas tres alianzas, ¿no? Entre oculocentrismo como su relación con la focalidad, con la idea de hacer foco, y las consecuencias de desarmar algo de esa focalidad. El oculocentrismo en su relación con la centralidad y el oculocentrismo en relación con la frontalidad. No hay prioridad cronológica, por eso es una constelación, porque no hay linearidad, ¿no? La mirada oculocéntrica es cada vez que nos sentimos, ¿cómo decirlo? Es a la vez producida y produciente de una mirada focal, de la idea de que para mirar hay que hacer foco. Y muy rápidamente empecé a relacionar esto, o me apareció la relación entre la fabricación de un aparato perceptivo en nuestras sociedades, como a partir de esa focalidad, centralidad y frontalidad de la mirada, y su alianza con los modos legítimos de conocimiento como claros y distintos, ¿no? Es decir, hay en la fábrica de un cuerpo de oculocéntrico a la vez un efecto y a la vez una garantía de sostener que los únicos modos de conocimientos legítimos son claros y distintos. Porque ¿qué es hacer foco? Es que no sea borroso y que no sea opaco, ¿sí? Que sea claro y que sea distinto. Cuando Descartes, ¿no? Es la frase de Descartes en el discurso del método, establecer condiciones de un conocimiento claro y distinto, es que sea claro, no oscuro, perdón, dije opaco, no oscuro, y que sea distinto quiere decir no borroso. ¿Qué es la distinción? Es que esté bien delimitado, bien definido. Estos son los criterios de un conocimiento legítimo. Que por supuesto podemos decir, esto hace mucho que criticamos a Descartes, hace mucho que nos fuimos del dualismo, sí y no tanto, ¿no? Me parece que es muy importante ver cuánto sigue rigiendo ese criterio de claridad y distinción en muchos de los imperativos que circulan cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando hacemos investigación, los criterios para que tu investigación sea válida y incluso en nuestras prácticas políticas dentro del activismo. Cuando identifico esta relación, ¿no? Ahí al nivel casi metodológico, la idea de poder desarmar algo del oculocentrismo, no condenando la mirada para valorar, por ejemplo, el tacto o lo áptico o la propiocepción o lo propioceptivo, no es valorar, entonces invertir los valores, ¿no? Identifico una oposición. No se trata de
hacer ganar la otra parte de la oposición por sobre esta, hacer una gran apología de lo oscuro y de lo borroso. Realmente no se trata de esto, sino empezar a rastrear, en particular en muchas de las prácticas de danza y en los talleres que estoy dando, las muchas maneras y las muchas de las veces en las que miramos, por ejemplo, claroscuro, ¿no? O aparece algo claroscuro, o nítido borroso. Es decir, empezar a registrar y a la vez empezar a producir todas estas situaciones donde es la paradoja que arma un escape al dualismo o al binarismo, y no una inversión de los valores. Ahí, por ejemplo, es donde, bueno, terminaré con esto, perdón. Sigo con el otro. De la misma manera, empecé a ver de qué manera la fabricación, ¿no? La fábrica de una corporeidad oculocéntrica, de una mirada, de la importancia que tiene la mirada, incluso la manera que tenemos de caminar, la manera que tenemos de pararnos, la manera de construcción o de dinámica de la columna vertebral, ¿no? La manera de la mandíbula y cuánto se ancla, porque se anclan mucho los ojos en la nuca, es la relación entre oculocentrismo y frontalidad, ¿no? La frontalidad no entendida como un lugar en el cuerpo, sino la frontalidad como una relación corporeidad-espacialidad, ¿no? Que fue lo que trabajamos esta mañana para quienes estuvieron en el taller. Una vez más, parte de los efectos del oculocentrismo, pero que siempre al mismo tiempo son sus condiciones de posibilidad. ¿Sí? Esto toma siempre mucho tiempo decirlo, pero es muy importante decir que es a la vez un efecto y una condición de posibilidad. Es la manera que tenemos con las palabras de tomarse el tiempo de decir que es una relación en el sentido real de la palabra. Una relación de coproducción, ¿no? De co-constitución. Al mismo tiempo que el ejercicio hegemónico de la mirada tiene como efecto una relación frontal hegemónica con el espacio, al mismo tiempo esa relación frontal constituye el oculocentrismo, ¿sí? Hay una reciprocidad de esa relación. Por eso tardamos un montón y después escribimos muy largo, porque es como fastidioso casi decir todas las veces que constituye y es constituido, o que es efecto y condición de posibilidad. Pero la verdad que hasta ahora no encontré otra posibilidad. Si la tienen, me la tiran. Entonces la frontalidad es una co-construcción de la relación espacialidad-corporeidad. Lo nombré muy rápidamente esta mañana. Este dispositivo claramente es un dispositivo arquitectónico que frontaliza la espacialidad y al mismo tiempo hace que nuestros cuerpos se vayan entrenando a escuchar y tranquilizarse que si estamos face a face, cara a cara, nos vamos a entender mejor, ¿no? Eso es la condición ideal ¿para qué? Para tener una comunicación clara y distinta. Mentira, hay malentendidos todo el tiempo, o sea, no pasa nada. No garantiza nada. Pero se entiende esa idea de que la frontalidad es una coproducción entre corporeidad y espacialidad, al mismo tiempo que esa frontalidad es influenciada y influencia o es efecto y condición de posibilidad de un modo hegemónico de la mirada. Tercer aspecto, la centralidad, ¿no? ¿Qué caracteriza o cómo podemos describir el oculocentrismo como modo hegemónico del mirar? Es que arma el campo visual en torno a un centro, ¿sí? Arma una centralidad del campo visual. Es focal, es frontal y es central o centralizante. En este sentido, nota a pie de página, muchas veces, por ejemplo en contacto e improvisación, pero en muchas de otras prácticas,
mucho en teatro, por ejemplo, en las prácticas de teatro que estuve viendo, se habla entonces de mirada periférica, ¿no? Y ahí es muy interesante hacernos la pregunta de cuánto la idea misma de mirada periférica le debe todavía al centro, ¿no? Si hay una manera de poder pensar la mirada periférica no como oposición al centro. Una vez más, el mismo método. Identifico un binarismo, ¿no? Centralidad, centro, periferia. Obviamente, todo paralelo con la cuestión geopolítica queda planteada, digamos. ¿De qué manera, en vez de valorizar y sobrevalorizar la mirada periférica por sobre la mirada central, puedo desarmar las condiciones que hacen que se oponga un centro a una periferia? Esto sería como la metodología, de alguna manera. Es decir, no se trata de hacer una apología de la mirada periférica por sobre la mirada central, si la mirada periférica se sigue definiendo como en oposición a un centro. ¿Se entiende? Esto es filosofía, estamos haciendo filosofía, pero es muy simple, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia conceptual, epistemológica y metodológica con un binarismo? En este caso es muy claro, digamos, o sea, me parece ágil, no sé si claro, pero algo ágil. ¿Cómo nombrar, cómo registrar, cómo dar consistencia a todas las veces que tenemos miradas, y en sus prácticas de artes visuales me imagino que hay un montón, me llevo mi regalito de hoy, que se acercan a esto desde totalmente otro universo que no es el mío, pero creo que ahí puede haber ecos o resonancia. ¿Cómo podemos registrar todas las veces que hay modos de mirar que no se dejan definir ni como central ni como periférica? ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Y ahí ayer hablábamos con Aramo que cada vez que voy a un lugar, no tengo palabra para eso, porque cada vez que voy a un taller en un lugar, aparece una palabra, alguien que está haciendo el taller dice, no sé, en Chile era, es la mirada aguachenta. Amparo González, con quien vengo trabajando, la llama mirada grumosa, por ejemplo, ¿no? Vos nos trajiste ayer, ¿cómo era? ¿Cómo? Clisarse. Mirada clisada o clisante, ¿no? Es decir, no me interesa tanto encontrar el nuevo concepto que les voy a vender, tipo, tengo el súper nuevo, ¿no? Entonces ahora, a partir de ahora, hagamos libros y celebraciones de la mirada, no sé, aguachenta, sino poder compartir esa herramienta y ese método, y después el nombre va a aparecer, en cada lugar va a aparecer de otra manera. Igual clisante me gusta. ¿Cómo hablar desde los bordes, saliéndose de la centralidad, pero también de la oposición entre centro y periferia? Entrar para atrás, hablar al bies o escribir horizontal. Que hoy estuvimos practicando un poco y decía que era una de las propuestas de una autora argentina que se llama Val Flores. Dentro de este rápido planteo de la problemática, digamos, del oculocentrismo como focal, central y frontal, propongo entonces pensar en términos de paradojas y pensar, por ejemplo, y ahí de vuelta lo voy a leer a Glissant, que habla y reivindica el mismo que leímos al inicio, un derecho a la opacidad. Es decir, cuando registramos, empezamos a registrar y provocar otros modos de mirar que no se definen por su focalidad, ni la mera oposición a la focalidad, ni por su centralidad o la mera oposición a la centralidad, ni por su frontalidad o la mera oposición que sería la dorsalidad. ¿De qué manera se desarman lo que llamo, además de los modos de conocimiento legitimados por el oculocentrismo, los regímenes de visibilidad, ¿no? Los regímenes de visualidad? Esos regímenes impregnados por el ejercicio físico, sensible, lingüístico, todo lo que querramos, del oculocentrismo,
se establece a partir de esas oposiciones, centro-periferia. Claro, distinto versus oscuro, borroso. Visible, invisible, opaco, transparente, ¿no? Eso sería como la serie de oposiciones que son efectos, digamos, de un ejercicio repetido. Podemos pensarlo en términos de cada vez que en nuestros gestos, ¿no?, se van impregnando en el cuerpo, se van impregnando en el espacio, esta relación oculocéntrica. Y por ejemplo, en este binarismo opacidad-transparencia, ahí Edouard Glissant va a proponer y hablar de ese derecho a la opacidad. Ahí tenemos el mismo problema, es decir, si es un derecho a la opacidad como pura no transparencia, como un esconderse, ¿no?, un replegarse y esconderse, o si hay algo del derecho a la opacidad que desarma la oposición misma, transparencia-opacidad. Creo que en el caso de Glissant es el caso, pero eso lo dejo planteado como una pregunta porque eso lo podemos discutir. Tam, tam, tam. Ay, shit. Bueno, no sé cómo sacar esto, pero... Que ahí volvemos a encontrar lo que decía al principio de la traducción, ¿no? Edouard Glissant es alguien que va a trabajar mucho a partir de las lenguas criollas, que son las lenguas en particular de las Antillas, y de la traducción. Y de la traducción. Hay que aceptar ese escapar, y esa renunciación es la parte de uno mismo que en cualquier poética cedemos al otro. El arte de traducir nos enseña la noción de esquivar, la práctica de la huella que en contra de las nociones del sistema nos indica lo incierto y lo amenazado, que son convergentes y nos fortalecen. Sí, la traducción, arte de la aproximación y el roce, es una manera de frecuentar la huella. En contra de la absoluta limitación de los conceptos del ser, el arte de traducir acumula el siendo. Ir dejando huella en las lenguas es recoger la parte imprevisible del mundo. Traducir no equivale a reducir a una transparencia, ni por supuesto a conjugar dos sistemas de transparencia. Y por eso está esta otra propuesta que nos sugiere el uso de la traducción. Oponer a la transparencia de los sistemas la abierta opacidad de las existencias que no se pueden reducir. ¿No? Ahí en la abierta opacidad está ese problema de a ver si la opacidad es una simple oposición a transparencia y volverse totalmente no transparente, totalmente opaco, o yo creo que en esa paradoja de abierta opacidad, justamente Glissant está trabajando lo que decía de abrir al biais, digamos, la oposición transparente-opaco. Pido para todo el mundo el derecho a la opacidad, que no es la cerrazón, para poder reaccionar así contra tantas reducciones a la engañosa claridad de los modelos universales. No necesito entender a nadie, ya sea individuo, comunidad, pueblo, ni hacerlo mío, a costa de asfixiarlo, de que se pierda así dentro de una totalidad quebrantadora que tendría yo que gestionar para asumir el convivir con ellos, el construir con ellos, el arriesgarme con ellos. Vamos bien de atención, calor, veo ahí como hidratación, respiración, oxígeno, descanso. Quisiera, o sea, mi idea era, pero podemos, sí. Mi idea era terminar leyendo parte de la bitácora, si les parece bien, tienen todavía energía como para escuchar. Y después abrimos conversación, pregunta. A
ver si puedo hacer algo así para sentarme. Bueno, no voy a leer todo porque es un montón, pero sí quiero hacer una pequeña lectura viajando por el mapa que hizo Guillermo Mongan. Lógica espacial, dejar de frontalizar no es dorsalizar. Lógica del entendimiento, grumosa espesa. Lógica de decisión, dejar de no decidir no es decidir. Lógica de esfínter, dejar de fruncir no es dilatar. Lógica de consistencia relacional. Lógica de esfínter no es invertir, es revertir, es pervertir. Fascias, mullidas, grumosas. ¿Podemos respaldarnos en nuestras espaldas que escapan al campo visual, que son zona de vulnerabilidad al ataque? Cuerpo saber, espalda, derecho a la opacidad. Un conocimiento de atrás, avanzar de espalda. Los ataques vienen de todos lados. Pensar más allá de los límites del campo visual, todas las direcciones 360 grados, brújula ético-estética. Deshacer la frontalidad, mirar los bordes, fugarse por los costados, hacer de nuestras espaldas frentes. Cuando la mirada se focaliza en un punto central, se descentra a lo largo de la piel. Perder la cara, impregnar, batalla en la experiencia. Écouter comme une voix, parler comme une manière d'écouter. Faire alliance, hacer alianzas, que flotte la traducción. Des yeux aux oreilles internes. Nous devrons rendre les directions aux multiples orientations en cours. Le fragmentaire, l'hétérogène, le partiel garantissent, opèrent, composent le plus petit dénominateur commun de consistance pour faire quelque chose ensemble. Hackear, migrar, conectar, traficar, constelar. Si el registro sigue la huella de la respiración de las cuerdas vocales, sin presuponer nada de la simetría de las palabras en relación con la experiencia. Migrar boca hacia las encías, garganta a la laringe, en un ritmo asimétrico. Pleura revertida, las tetas migran por las costillas hacia atrás. Ano, piso pélvico, trama, diafragma, fascia. Pirámide, los pies y hueco y volumen. Arnés, cuerpo penetrado, penetrante. Ojos pervertidos, vi los dos lados a la vez. 3 dedos de la mano, las axilas. ¿Cómo encontrar fuerzas que no bloquean la escucha? Bloquear, fuerzas que no bloquean, no un respeto que anticipa, sino una escucha responsable. La zona entre la vagina y el ano y los isquiones despertada por el arnés, enie. Oculocentrismo, más críticas. ¿Qué pasa en la danza y en los saberes de cuerpo con esto? Vaivén, trazos conceptuales. Fuerza que no bloquea. Tomar las armas sin obnubilarse con la guerra. Cuestión de vulnerabilidad, fuerza. Abandonar, rajar del imperativo de transparencia, especismo, simetría. Flexibilidad no es hiperextensión o hiperadaptación. Cambiar los modos de registro, los trabajos, los esfuerzos, las tareas. Huelga, greve, paro. Movilidad, oscilación del tono muscular. Tensegridad, arquitectura. Ficciones que hacen al cuerpo la potencia de la ambigüedad. Opacidad, monstruosidad. Babear, anestesia. Lengua, ano. Indefinición de la sensación de las palabras. Migrar la cara a cualquiera. Fugarse por los costados. Lo fragmentario, lo heterogéneo, lo parcial, garantizan, operan, componen el menor denominador común de consistencia
para hacer algo juntos. No presupone superficie, sustrato de homogeneidad. Bueno, ya está, ya es un montón, ya hablé un montón. Ya fue. Ahora podemos pasar más a conversación y preguntas si quieres. Respirar. O sea, a ver cómo decirlo, el oculocentrismo, que sería como el modo hegemónico del mirar, tiende a reducir la mirada al ojo y a cierto ejercicio del ojo. Por eso sí me parece que es como una manera, esa es una primera respuesta, digamos, para mí sí sigue siendo una manera para describir esa suerte de reducción de la idea de mirada al sistema ocular. Y por otro lado, también porque me inscribo, digamos, en una constelación, o sea, en una constelación más amplia, y de que ha sido el término usado en particular por todas las críticas. Hace mucho que se critica el oculocentrismo, no es para nada nuevo. Es más, hay un libro de Jay del principio de los años 80 que dice cuánto la filosofía francesa se ha pasado el tiempo criticando el oculocentrismo, digamos. Entonces, de alguna manera me inscribo tomando esa palabra en la manera en que fue enunciada en otras circunstancias. Ahora sí, las salidas del oculocentrismo o los otros modos de mirar sí claramente se ensanchan o hacen alianzas que no implican solamente el sistema ocular, eso totalmente, ¿no? Pero para hablar de esa suerte de reducción del modo de mirar, me parece que todavía sí a mí me hace sentido, pero puede ser que en algún momento cambie. ¿Se entiende? Sí. Y además, Sí, yo te quería preguntar, en la lógica que estás hablando, pensando en las prácticas que se hacen aquí, o que sobre todo se hacen aquí, o que se empiezan a hacer aquí y luego se continúan fuera, ¿no? Cada uno en sus haceres, ¿qué significaría dibujar o pintar con la espalda, ¿no? Has hablado de la espalda, o con otras partes del cuerpo, ¿no? O sea, como de repente, si de repente podrías hacer alguna aproximación práctica con eso, es decir, que después de todo lo hablado, ¿qué significaría que de repente dibujamos con la espalda o dibujamos con otra parte del cuerpo y no estamos centrados en el juego de la mano y el ojo, ¿no? Ajá. Y es un poco lo que intentamos esta mañana al final, digamos, de qué sería trazar algo de esto en un papel en el costado. Y a mí lo que más me sorprendió, porque yo ahí tengo una limitación imaginaria, una limitación de práctica, digamos, que es justamente que no es mi práctica, pero para mí cuando apareció esto, por ejemplo, ¿no? Fue como, yo pude ver de qué manera en esto, a la propuesta de decir cómo podríamos trazar algo, dejar una huella de lo que acabamos de hacer, que trabajamos mucho con los costados, trazando algo en un papel, sea dibujo, sea palabra, una persona que está acá, no me acuerdo dónde está, ahí, descostadito, hizo eso. Claramente no forma parte de mi imaginario y nunca lo podría haber imaginado, pero hay algo ahí de trabajar y dejar una huella de lo que estábamos haciendo de dorsalidad, de costalidad en este caso, que a mí me hizo mucho sentido cuando lo vi sin que haya yo podido imaginar o prever ese recorrido a donde te iba a llevar. Entonces, eso para mí fue un ejemplo súper concreto como de lo que se puede, cómo se puede hacer. Después, más que nada, lo que puedo decir son las maneras en que me he encontrado con gente que había hecho trabajo visual, que a mí me parecía que se conectaba con lo que venía haciendo. No puedo decir yo cómo sería porque me sentía, no sé, usurpando, digamos, una manera de imaginar, porque yo no pinto, no dibujo, entonces es mi limitación. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que puedo dar es que en este caso no es justamente dibujar con la espalda, porque sigue siendo una práctica
visual, que es una práctica fotográfica, que es un grupo que se llama Yo No Fui, en Argentina, que daba talleres de fotografía en las cárceles de mujeres de Ezeiza, creo que era, cerca de Buenos Aires. Y no le dejaban llevar cámaras de fotos, entonces empezaron a trabajar con estenopeicas, ¿no? Que son, porque era más fácil entrar a una cajita de fósforos que una cámara. Y cuando Alejandra Rodríguez, que forma parte de Yo No Fui, después mostró estas fotos, después hicieron algunas publicaciones, me llamó mucho la atención lo borroso y a la vez súper nítido de las situaciones que se estaban fotografiando dentro de la cárcel, ¿no? Es decir, ahí había para mí un trabajo, por el objeto, pero también por la imagen que resultaba de eso, trabajaba eso de lo borroso nítido de lo que estaba hablando. Por ejemplo, ¿no? De lo que resultó que el año pasado el sistema penitenciario les prohibió absolutamente entrar hasta las cajitas de fósforo y suspendieron el taller, no podían ir más, y propusieron a las participantes del taller de escribir cuál hubiera sido la foto que hubieran tomado dentro del penal si hubieran podido tener ese taller de fotografía, y ese texto lo pasaron a fotógrafas que estaban afuera de la cárcel en Buenos Aires, que sacaron esas fotos, ¿no? Leyeron el texto y sacaron las fotos que no habían podido, ¿no? Ahí para mí se está jugando algo de ese ese descentramiento de la mirada y de dar cuerpo y dar consistencia a otros modos de mirar. Eso es lo que puedo decir. Después, dibujar con la espalda, me encanta la idea, no me imagino, no puedo exactamente como decir lo que de eso puede salir. Sí, lo que estaba hablando esta mañana de cómo sería eso, tomar la palabra de costado, que de esa costalidad puede impregnar también el modo de enunciación y el modo de escritura. En mi práctica, más bien, es como escribir desde los costados. Pero me parece que es mejor que nada, a ver cómo se podría experimentar, o qué te imaginas vos, o qué se imaginan ustedes que podría ser desde eso. Esos son los que, o sea, lo que yo puedo hacer es nombrar las cosas con las que me encontré, que me parece que están relacionadas. ¿Y qué consecuencias puede tener hacer eso? Así, o sea, ¿qué cambiaría, no? Si de repente, pues la gente, en vez de pensar tanto con los ojos, hacer tanto con los ojos, hiciera de ese otro lado. En la medida en que ese modo oculocéntrico es fundante de la legitimidad de ciertos modos de conocer y el establecimiento de ciertos regímenes de visualidad, primero, o sea, alguno de los efectos es que se puedan empezar a legitimar otros modos de conocimiento y a autorizar otros tipos de tomas de palabra. Eso para mí es como un primer... ver y subrayar de qué manera está eminentemente relacionado los modos de conocer legitimados y las voces autorizadas a tomar la palabra con cierto ejercicio de la mirada, que básicamente es como el trabajo de esta investigación. Si entramos de costado o si desarmamos algo de ese ejercicio oculocéntrico, creo que puede tener efectos en habilitar o legitimar otros modos de conocimiento y autorizar otras voces que no sean las voces centrales, ¿no? Y creo que, o sea, eso sería como el efecto o la hipótesis de trabajo o lo que... Y si elegí hoy presentar esto, es que a mí misma me pasó, digamos, como de poder decir, me invitan a hablar y no voy a leer un paper, digamos, o dar el resultado de la investigación, sino también presentar algo de la cocina, es de alguna manera un efecto sobre mi propia investigación de desarmar eso. Cuando presenté bueno, acá no era posible, pero cuando presenté la investigación había 4 parlantes donde se escuchaba algo de las voces, ¿no? Como desarmar también o pensar también los modos de transmitir, qué se trafica y qué se legitima de esas voces, de qué voces. Creo que sí, eso es, por lo menos para mí, algo que es... Y después en cada situación donde fui dando los talleres, tuvo sus efectos en este sentido.
Si me permites, no, teniendo en cuenta que hay algunos de los alumnos que han estado esta mañana en mi clase están aquí, es que casualmente en lo que hemos analizado, que es algunos fragmentos de cine de Hitchcock y de otros autores, en este momento, lógicamente, la gramática o el lenguaje del audiovisual, de la cinematografía, es absolutamente central para articular esa forma de montar los fragmentos, es la mirada. Entonces analizábamos cómo el personaje mira fuera de campo y se muestra lo que ve, y ese mira a otro lado y se muestra lo que ve, y se va otra vez a la mirada del que mira y otra vez al que ve, etcétera, etcétera, y todo el tiempo es el raccord de mirada lo que articula el lenguaje en ese momento de la historia del cine, ¿no? Un momento que dura hasta hoy día. Lo que pasa que es verdad que hay otras gentes que articulan el lenguaje desde otro lugar, y entonces ya el raccord de mirada deja de tener esa importancia tan crucial y tan brutal que tiene en toda la articulación del lenguaje audiovisual. Entonces, bueno, ya que habéis venido, pues... no, está buenísimo. Claro, o sea, que hay una relación entre lo que hemos hablado esta mañana y lo que está hablando ella, absolutamente meridiana, vamos. Y luego, por otro lado, eso ya es por mi condición, y no quiero entrar en esto, solo lo voy a darle una pinceladita, pero no vamos a entrar en ese lío. Pero sí, como soy catalana y estamos en España y has hablado del centro y de la periferia y de la oposición entre una cosa y otra, me parece fundamental lo que has contado de no plantearlo como oposición. O sea, el centro y la periferia como oposición, en un momento determinado la periferia se convierte en centro, a su vez, de otros lados. Y entonces ya deja de tener de alguna forma, lo interesante es lo que tú dices de no hacerlo como confrontación, sino para dar a conocer que hay otras formas de aproximarse, ¿no? No solo por confrontación, sino de otras maneras. A Biais, por ejemplo, me parece estupendo que sea a través de, o al Biais, no con la frontalidad de esa situación, ¿no? Sí, obviamente, o sea, esta cuestión de centro-periferia, de la misma manera que el derecho a la opacidad, son como terrenos a los que me es muy importante entrar y que a la vez son muy delicados, ¿no? Pero por eso está bueno tirarlos también para ir, porque se van elaborando, no es que yo tenga así como certeza sobre eso. Sí, puedo como ahondar un poco lo que decía sobre centro y periferia, que realmente lo fui pensando a partir de esta cuestión de la mirada, o sea, y además habiendo decidido, viniendo yo del centro y viviendo en un lugar que supuestamente sería la periferia, con todas, bueno, las vueltas que esto ha dado en las vidas, digamos. En esta idea de, o por lo menos de formular la pregunta de cuánto la periferia y la situación en la periferia muchas veces se transforma en una geolocalización en una periferia que se define en relación con un centro. Con la propuesta de entrar al Biais no es decir que es todo lo mismo, ¿no? Eso para mí es súper importante. Es decir, en esa metodología de desarmar los binarismos, digamos, no es decir no hay más centros, más periferia, porque también todo el discurso neoliberal de la globalización nos ha venido diciendo no hay más centro, no hay más periferia, todos los productos circulan libremente por todos lados. O sea, no es esto lo que estoy diciendo, de alguna manera, sino cuáles son los modos de situarnos, de orientarnos, que permiten desarmar la subtrama que opone centro y periferia, sin hacer de esto una gran homogeneidad, sino que las diferencias, que son diferencias con relaciones de poder, esas diferencias se siguen pudiendo registrar, pero de alguna manera apostando a que registrando esas situaciones singulares y diferentes, se desarma la subtrama de la oposición centro y periferia. Es lo más... Nada, es lo más a lo más que puedo llegar. No puedo decir mucho más que esto, y además desconozco bastante eso, no me quiero meter en lo de... Yo tampoco. No. Pero me parece muy interesante y lo puedo decir desde... A la vez vivo en Buenos Aires, o sea, si empezamos a calcular quién es más periférico y quién es más central, no salimos.
No quiere decir que no haya diferencias y relaciones de poder, ¿no? No, por supuesto. Además, yo siempre la diferencia es esencial, quiero decir, que es lo... Pero es una cuestión, ahí no sí es una cuestión desaparecer. súper, o sea, o yo lo encuentro o me no sé, me tranquilizo de alguna manera trabajándolo. Es la cuestión es una cuestión que ahí sí encuentro en el trabajo de la filosofía sobre la diferencia, digamos. O sea, es ahí donde puedo ir nutriendo esto, y además de las cuestiones realmente, o sea, realmente cuando trabajamos con esta idea de una mirada, por ejemplo, de dejar las cosas venir al campo visual y no solamente ir a buscar un centro, esa mirada grisada o grumosa o aguachenta está por todos lados, no está solo en la periferia, ¿no? Ese espesor de la mirada en su alianza con el tacto, en su alianza con la propiocepción, no se define por su geolocalización. Que eso para mí es otra de las cosas que podemos, que se puede derivar, digamos, de lo que dije cuando digo, encuentro en prácticas corporales y prácticas somáticas modos de desorientarnos pensando, pesando. Para mí hay una ocasión ahí, con esta idea brújula sin norte, de poder revisar lo que es la cuestión de la situación o de lo situado, ¿no? Y de qué manera, pensando la idea de pensamiento situado o de conocimiento situado, no como una geolocalización, sino la situación como un modo de orientarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una situación de un pensamiento? No es tanto que esté geolocalizado en este lugar, sino que son los modos de orientarnos que son constituidos históricamente, políticamente, etc. Pero no es lo mismo pensar, para mí, la situación como un punto ubicado en un espacio plano y neutro, que pensar dinámicas de orientación, ¿no? Y eso después, bueno, fue cuando di el taller de Reina Sofía que alguien se acercó y me dijo, eso lo trabajaste desde Sara Ahmed. Le digo, no, la verdad es que nunca había leído a Sara Ahmed, pero claramente, si les interesa eso, tienen que leer a Sara Ahmed. Yo la fui a leer. ¿Qué tiene que ver con esta idea de centro-periferia? Es decir, qué manera de reconocer que nuestros pensamientos, que nuestras prácticas, que nuestras vidas están situadas, no son universales, no son universalizables, están situadas. Y esa situación, de qué manera los actos de reconocimiento de esa situación pueden desarmar las categorías o el marco de entendimiento mismo que opone centro y periferia. Eso sería como un poco el tema. Sí, muy interesante. Todo esto bailando. Yo me vas a disculpar porque es una pregunta un pelín larga, pero quería preguntarte... Ya me siento. Ya que avisas. ¿Cómo podríamos nosotros como estudiantes que van a salir al mundo laboral garantizar este acceso a situaciones de confrontación etimológica, ¿no? Ante la urgencia de la hora, ¿no? De las necesidades articuladas desde el centro del que creo que hablas, que ha sido totalmente pacificado en nombre de la salud pública y sin caer en esa postura totalmente evangelizadora y eucarística del artista en la ciudad como alguien al que le ha sido concedida una suerte de sensibilidad que no es accesible al común de los mortales, sino a través del mismo. Es decir, ¿cómo podemos decir todos podemos bailar y no hace falta una carrera para bailar? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Sin caer en esa postura tan común y tan corriente. No, obvio que no tengo la solución, porque no, me hubiera presentado para presidenta, pero... A ver... Tal vez no sea... O sea, hay muchos aspectos en tu pregunta. Me quedo con la última sobre la cuestión de la universidad, porque además estamos en una universidad pública, ¿no? Y es un espacio de tránsito frecuente. Tal vez no se oponga poder sostener que todos bailen y que haya una carrera universitaria de danza, ¿no? Y lo puedo hablar porque es de donde no vengo, pero a donde voy. Sosteniendo las paradojas, digamos. Sosteniendo la paradoja de que hacer universidad, haciendo arte en la universidad, es deshacer algo de la universidad. Es siempre una puja en desarmar los modos de legitimación de los conocimientos históricamente legitimados
y siempre estar de nuevo el culo entre dos sillas. Es decir, reivindicando que se puede hacer universidad y más universidad pública, integrando las carreras artísticas y las prácticas artísticas dentro de la universidad, sabiendo que eso es hacer universidad deshaciendo la universidad, desarmándola, hacerla desarmándola. Eso es mi experiencia, o sea, en París 8, en Francia, o en la UNSAM, o sea, nada para... porque además así lo nombro, pero no estoy en la UBA, estoy en la UNSAM, que es una universidad del suburbio, de la periferia de Buenos Aires, del suburbio de Buenos Aires, una universidad más reciente que la UBA, que es más histórica. Pero en todos los lados donde pasé, a mí me resulta muy interesante pensar, o me ha llevado a pensar eso, ¿no? Que sostener que hay prácticas artísticas que pueden hacer a la universidad es hacerla deshaciéndola. Porque si no, no entendemos cómo nos las pasamos criticando la academia y a la vez defendiendo la universidad pública cada vez que la quieren atacar. Algo nos está pasando con esto, digamos. La pasamos 6 meses haciendo huelga para defender la universidad pública y todo el tiempo estamos criticando. Creo que hay que sostener las dos cosas. Defender la universidad pública como un espacio donde se toma el tiempo, y se abre un espacio otro, ¿no? Eso para mí es donde se puede tomar el tiempo de elaborar cierta consistencia para salir a defender que en tu caso todos pueden bailar, por ejemplo, ¿sí? Me parece que ahí puede haber alianza. Esto igual implica deshacer la universidad. No lo puedo decir de otra manera. Y después, estrategias, o sea, la primera parte de tu pregunta, si la entendí bien, es gran responsabilidad y creo que no puede haber nada de lo que estoy diciendo es un programa que aplicar, digamos, nada de lo que estoy diciendo son órdenes de cómo hay que hacer las cosas. Les cuento yo lo que hice en mi investigación y después para vérselas con los criterios que se establecen desde la centralidad y entrar al bies es lo mismo que bailar contra esa evaluación de fuerza en cada situación. ¿Da para entrar al bies en este lugar cuyos criterios son definidos por los modos de legitimación o no da? ¿Cuánto necesito comer? Entonces me meto en esto, ¿no? Son evaluaciones situadas en el mejor de los casos colectivas para saber cómo arreglárselas. No va a haber una institución ideal que reciba y aplique todo esto. Sí hay pujas y modos de armar desarmando. Y después necesidad de comer y te metes, o sea, cuando hablas del mundo laboral, eso, negociaciones con las condiciones de vida y ojalá alianzas colectivas que permiten modificar en algún momento los criterios que se definen desde la centralidad. En esa estamos, pero ahí ya entramos en conversaciones, vamos a la asamblea para pensarlo, digamos, no deja de ser yo que doy una conferencia, ¿no? Es una conversación, que obviamente siempre aparece el problema, es el problema en el sistema de investigación. ¿Qué hago? Conformo mi investigación a los criterios de evaluación, siento que puedo hacerlo un poquito, no tanto, considero que puedo transformar los criterios de evaluación de la investigación porque estoy en un lugar donde lo puedo hacer, estallo todo, rajo a la mierda, ¿no? Son decisiones vitales e insisto, ojalá colectivas, digamos, porque el tema es que la fragmentación y la competencia de todos contra todos hace que muchas veces nos encontramos muy soles para tomar esas decisiones, ¿no? Y que las alianzas, pero por eso las huelgas son el momento de constitución, desconstitución de una universidad, porque son el momento en que podemos hablar de estas cosas. En mi experiencia, siempre pudimos hablar de estas cosas, de la relación con el mundo laboral, de cuando había una huelga, en el momento de la asamblea, ¿no? Bueno, experiencias mías en Francia y en Argentina, pero hay algo de la conversación horizontal que lo permite, creo yo.
Cuando te referiste a brújula ético-estética, ¿puedes andar un poco más en qué te refieres con ético-estética? Es el término que usa, es muy específico, es el término que usa Silvia Rivera Cusicanqui para definir qué se le constituyó en la espalda de Rosa, que era esa niñera empleada doméstica que la llevaba en su aguayo. Y ella dice que esa crianza en la espalda de Rosa, es decir, en la dorsalidad de Rosa y no bajo la mirada de Rosa, ¿no? Que con los colores del aguayo, con el bilingüismo aymara, español o castellano, se le armó su primera brújula, que se llama brújula ético-estética, ¿no? Eso es el término de ella, que dice que esa brújula está asignada por ese trauma colonial, aunque ella no viniera de una familia india o indígena, según quienes usan sus términos, sino que incluso, dice, atraviesa la sociedad boliviana, incluso para quienes originalmente no venimos de una familia, o directamente de una familia india indígena, sino que hay, es lo que llama el trauma del aguayo, ¿no? El aguayo es esa tela de colores que se usa en los Andes. Entonces dice que en ese aguayo, con el tacto de ese aguayo, con el ritmo de ese andar, con las sonoridades y las palabras de ese bilingüismo, con ese amor de espalda, se le constituyó su brújula estético-política. Es ahí. Pero el término viene de Guattari, ¿no? No sé, la verdad que no sé si ella lo trabaja desde Guattari, lo trabaja más desde la Aymara, me parece que desde Guattari en todo caso, pero puede ser, o sea, que vos después lo escuches desde ahí es totalmente válido, se llama el efecto no autoral de la escucha. Ver cómo a qué se refería. No, ella lo habla, no creo que sea gran lectora de Guattari, Silvia Rivera Cusicanqui. Fuera Rolnik, si hubiera sido Rolnik te decía sí de entrada, pero le podremos preguntar, pero no creo. Pero eso se llama aceptar consistencia en una consideración. Vos escuchás esto y vas a ver a Guattari. Vas y ahí no es simplemente aplicar las palabras, es decir, entonces esto tiene que ver con esto. Es a qué pregunta y a qué problema contestó ella llamándolo así, y a qué pregunta y a qué problema contestó Guattari inventando ese concepto. Y a ver si algo se resuena, más allá de que sea la misma palabra, del proceso de creación del concepto. Con el tema de lo del derecho a la opacidad, sí. A mí lo que me inquieta un poco, o quiero saber más, que bueno, ya sé que debería leérmelo yo en vez de preguntártelo a ti, pero es pareciera que un derecho a la opacidad puede también conducir a la decisión de no generar discurso, porque consiste en algún efecto vital, tiene que tener ese derecho, ¿no? La verdad es que ayer cuando estábamos hablando, estaba pensando en concreto en ciertos activismos desde las vivencias seropositivas, por ejemplo. Entonces, cuando a lo mejor una condición de subalternidad te dota de un derecho a tu privacidad, uno de los efectos que puede tener es que de hecho tú puedes generar un discurso, pero no lo vas a generar desde ahí, porque tú no quieres a lo mejor revelar un dato de tu vida que te puede afectar, ¿no? en la economía. Entonces, me inquieta un poco las posibilidades de generación de discurso colectivo cuando se arroga a alguien ese mismo derecho a la opacidad, como si no hay como un efecto secundario de remorizar, ¿no? la acción. No sé. ¿Remorizar? Como, no sé, creo que me he inventado la palabra. Una rémora. De rémora, de algo que te frenar. Sí, algo que te frena al mismo tiempo. No, por eso digo, o sea, yo cada vez que lo digo con pudor y con fragilidad o cuidado, pero está buenísimo además la experiencia, o sea, desde dónde lo estás planteando. Me parece que por eso subrayé en el texto de Glissant esa abierta opacidad, o esa opacidad que no es una cerrazón, porque creo que ahí el derecho a la opacidad
puede funcionar como esa entrada al bias para escapar al double bind, que en este caso es súper preciso, que es el double bind entre hacete visible y escondete. Porque lo que empiezo a registrar, no soy yo, digamos, es una inquietud alrededor mío en ámbitos en particular el LGTBI, que es ese imperativo de visibilidad, como el double bind de la posición subalterna, que es siempre visibilízate, escondete. Es decir, cada vez que hay un modo de visibilización, suponete matrimonio igualitario, queda escondido todos los que no entran en ese sistema de visibilización. Entonces empezaron a aparecer voces y prácticas que es de la misma manera centro-periferia, que desarman la oposición entre o estás totalmente visible o estás totalmente invisible, sino estrategias vitales, colectivas, que desarman esa oposición entre visible e invisible. A eso, digamos, lo escuché como derecho de la opacidad porque lo vi en Glissant sobre la cuestión justamente no de la negritud, sino de la huella, ¿no? de la esclavización y de la criollización en las Antillas. Lo que contaba ayer apareció hace unos años un activista, pensador, investigador que se llama Nicolás Cuello, que trabaja con Ana Longoni, que decía usted con Ana Longoni, que armaron con una gente el Día de la Opacidad Gay, ¿no? Como para abrir al bies, para interrogar al bies las políticas de visibilidad que se manejan con no la idea de orgullo, sino los modos de visibilización en el Día del Orgullo, ¿no? Empecé a registrar, por ejemplo, una antropóloga amiga argentina que se llama Andrea Lacombe, que hizo toda una investigación sobre las trayectorias de vida de mujeres tortas lésbicas grandes en Argentina y en Brasil, y sobre la manera de, por ejemplo, no casarse cuando llegó el matrimonio igualitario, y tener trayectoria tipo, o hago un pacto de herencia con mi ex, no visibilizo mi relación actual con mi familia y mi trabajo, y ella lo que propone es no pensarlos en términos de invisibilidad o de condena a esconderse, ¿no? Sino ver cómo pueden ser también posiciones y propuestas de estrategias vitalo-políticas que escapan más bien a la oposición entre visibilidad e invisibilidad y logran escapar al double bind de hacete visible y escondete, que es al final el double bind que sigue como operando, que desde qué posiciones, digamos, militantes o activistas vamos a enjuiciar esto, ¿no? Entonces empecé como ese registro y además en todas las veces aparecía la palabra de opacidad o derecho a la opacidad. Eso me llamó mucho la atención porque bajo este llamado existían prácticas justamente de que desarman el imperativo de visibilizarte o estarás invisible, pero en el fondo es visibilizate y estás invisible, ¿no? Entonces es eso, pero es súper, obviamente que es súper riesgoso, o sea, es súper arriesgado, pero es poner es prestar atención y escuchar las fisuras de el modo de reivindicación política bajo la gran idea de la hipervisibilización, ¿no? O de la hipertransparencia de nuestras vidas, ¿no? Es decir, cuánto, digamos, y ahí es bancarse la paradoja, porque claramente es paradojar y obviamente que hay muchos riesgos, porque puede ser, perfecto, vuelvan cada uno a su closet, nos vemos dentro de 3 generaciones, ¿no? O sea, está el riesgo, creo que no va a pasar, pero no creo, pero no sabemos, ¿no? No sabemos. Entonces, con eso de derecho a la opacidad, creo poder escuchar y hacer resonar algo que no es invisibilismo, o sea, invisibilicemos, ¿verdad? Invisibilicémonos, o la versión, bueno, cada uno hace lo que quiere en su casa, de eso no se habla, ¿no? Como una privatización o una cerrazón. Por eso reivindico el derecho a la opacidad, que no es cerrazón, a la abierta opacidad. A mí me interesa pensar lo que sería
una abierta opacidad como una estrategia política. Me sigue interesando, digamos, con todos los riesgos, ¿no? Que obviamente, que es, bueno, perfecto, quédate callada. Que claramente ya se dan cuenta que no va a pasar. Ahora sí. Pero estoy súper de acuerdo con vos sobre el riesgo, o sea, comparto el temor. Hasta ahora el temor no ha sido suficiente para, depende de los contextos también, ¿no? Hay situaciones donde salimos y levantamos la voz y visibilicemos tal cosa. Pero creo que es muy importante las trampas que están cada vez más visibles, las trampas que están tendidas por los imperativos políticos de transparencia. A mí me inquieta eso, y comparto esa inquietud, pero con mucho miedo. Inquietud y miedo, estamos atrás. El arte cuerda del fracaso. Es genial, te das cuenta, ¿no? Que esa es la no claridad, no centralidad y no focalidad de tomar la palabra. A ver, dos cosas. Primero, los talleres los doy en muchos espacios, no siempre en universidades y no solamente con gente que viene de la danza. Y para mí hay como trabajo con colectivos. No quiero o decido que lo que vengo haciendo pueda repartirse y circular en otros ámbitos. Y por otra parte está la idea de que incluso haciendo filosofía no estoy solamente hablando de filosofía. Por ahí su división ya me voy a definitivamente dar cuenta. Pero sigo pensando que cada uno haciendo lo que está haciendo con las herramientas que tiene, los medios que tiene, con esta actitud de escucha, digamos, con esta actitud de escuchar lo que está pasando alrededor, por más que siga escribiendo filosofía, pretendo que no solamente hable a filosofía. Y ahí sí, por ejemplo, son cuestiones muy concretas de decisiones de publicación. ¿Dónde publicar? ¿Cómo publicar? ¿Con qué editorial hacer alianzas? ¿Qué textos hacer circular? ¿Escribís artículos para revistas especialistas? Ahí hay como pequeñas decisiones. Pero que en mi caso no pasan tanto por hacer filosofía o no hacer filosofía. Sí, y podría dar un ejemplo, bueno, directo en la formación para un diplomado, para mujeres que trabajan con violencia de género, y ahí como cosas. Pero creo que me es más problemático traficar esa información, no sé cómo decirlo, pero sí, como reivindicarlo como una suerte de efecto provechoso de lo que hago, que pensar que lo que hago es una investigación recíproca situada. Es lo que son co-investigadores, por eso hice ese mapa de gente y de lugar, más que decir voy a aplicar mi investigación para que tenga efectos en los grupos sociales. No, es una investigación tipo, entonces hasta me da pudor decir, bueno, si tiene efectos en tal cosa. Sí los tiene, pero como efectos de reciprocidad en una situación de taller, en un contexto X de formato. ¿Se entiende? No sé. Parece que cerremos después de este casi silencio. Fue hermoso esa manera de hablar de casi silencio. Está bueno. Gracias. Gracias.